ecosistema de producción alternativo. Ahí ven a Mariana, que va a estar haciendo lenguaje de señas toda la tarde para aquellas personas que no pueden escuchar. Y en un ratito va a estar Victoria da Silva también haciéndolo. Los programas están en braille también. Les contamos que esta es la primera mesa de discusión, van a haber 2 más también. Hay talleres, esto comenzó en abril y va hasta julio con talleres, mesas de discusión y en abril, el 29 de abril, y va a haber otras también luego que más tarde les estaremos comentando. Aquí buscamos que tenemos hoy y también con ustedes discutir, traer a la discusión de la sociedad distintas temáticas sobre las industrias culturales. En el día de hoy vamos a estar hablando de inclusión y accesibilidad en el circuito cultural. Todo lo que estamos haciendo hoy se puede ver por streaming a través de la página web anatema.com.uy y también pueden seguirlo a través de las redes sociales AnatemaUy. Si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna idea, también la puede enviar por ahí y también lo puede hacer con unos papelitos que les van a dar ahora los chicos de producción. Así que cualquier idea, consulta, pregunta, la anotan ahí y entre todos vamos a buscar crecer y transformarnos como sociedad en conjunto. Vamos a estar reclutando esas ideas para buscar generar el cambio. Hoy con nosotros tenemos a Paula Intablián, ella es antropología y en derechos humanos. Hace 20 años que trabaja en temas relacionados a discapacidad y participación ciudadana. Hace 8 años que lleva adelante Calima y hace 6 Calima Café, que cumplió años el martes pasado. Es un emprendimiento cultural que apuesta a la inclusión cultural y laboral de personas con discapacidad. Por otra parte tenemos a Fabián Marquicio. Él ahora vive en el este del país y disfruta de esas hermosas playas, pero se vino hasta aquí hoy para acompañarnos. Él es músico, es productor, editó el disco Villa Azul, Música para Crecer. Es un producto musical con un fin terapéutico para ayudar en las tareas diarias de los niños que tienen distintos trastornos, por ejemplo el trastorno de espectro autista, que tiene su niño Antonio, también síndrome de Down o dificultades en el aprendizaje. Y después tenemos a Natalia Espasandina al lado mío. Ella es realizadora audiovisual, docente y coordinadora del Centro Audiovisual de la Universidad Católica. Es licenciada en comunicación, ha sido editora y realizadora de múltiples piezas audiovisuales a nivel nacional. Hizo el primer cortometraje uruguayo con lengua de señas y con actores sordos y se ha especializado en la producción mixta o técnico amateur. La dinámica va a ser la siguiente: ellos se van a presentar, van a contar un poco cómo surgen sus proyectos y cómo surge su trabajo. Luego va a haber un espacio de preguntas y la idea, como les decía hace un ratito, es entre todos nutrirnos, así que ideas, preguntas las pueden mandar por hashtag AnatemaUy en Twitter, escribirlas en los papelitos y las van a pasar a buscar. Y si alguno se anima a agarrar el micrófono y hacer la pregunta o hacer su comentario, contar su experiencia, más que bienvenido. Capaz que estaría bueno entonces comenzar por ¿qué los llevó a trabajar en esta área? Paula, Natalia, Fabián, no sé quién quiere comenzar. Que tengo micrófono. Bueno, buenas noches a todos. El llegar a Calima fue en realidad una decisión que tomé después de 15 años de trabajar en el área de la educación formal, en el área de la discapacidad, en un colegio de educación especial para niños con dificultades de aprendizaje básicamente, pero había algunas otras discapacidades incluidas que se abordaban. Después de muchos años de trabajo allí y dedicarme sobre todo al trabajo con adolescentes, mi experiencia era que los adolescentes y los jóvenes iban creciendo y no tenían actividades diferenciadas de lo que era el mundo de la infancia. Y cada vez se veía más como esto de la infantilización de las personas con discapacidad.
Entonces, después de un tiempo, empezamos a pensar en qué se podía hacer con esto, con abordar espacios sociales, culturales que apuntaran a enriquecer la vida de los adolescentes y de los jóvenes que tenían discapacidad. Yo básicamente trabajo en el área de la discapacidad intelectual. Y bueno, y así surgió la posibilidad de comprar un boliche que yo frecuentaba. Y después, bueno, durante 2 años fue preparar, primero saber lo que era tener un boliche. Por supuesto, el primer año nos fundimos, nos fue espantoso, después hubo que retomarlo. Mis socios se fueron, me quedé sola, retomamos el emprendimiento y pensar con algunas familias que estaban interesadas en explorar el área, bueno, ¿qué se podía hacer? Hoy por hoy, el casi 50% del equipo que trabaja en Calima tiene discapacidad intelectual, pero además trabajamos, y es algo que aprendí en Calima y aprendí de la mano de muchos artistas, cultural para artistas con discapacidad también, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante la propuesta que hacían de pensar el circuito cultural como inclusivo, pero la reflexión que se debe hacer también, me parece, es para el artista que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Cuán preparados están los escenarios en el ser accesibles? ¿Cuán preparado está todo, ¿no? El circuito que tenemos para que los artistas accedan a ciertos escenarios, a cierto circuito, que puedan presentar sus obras plásticas o su música, ¿no? ¿Cuántos acceden? Y bueno, esa es una de las inquietudes que aprendí en Calima junto a artistas y que me parece que amerita una reflexión especial. Fabián, Natalia Spasandí. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo un poco a título personal, pero también en representación de la Universidad Católica del Uruguay, que desde hace unos años ya tiene un programa de accesibilidad audiovisual. Esto no se creó de un día para el otro, surgió de algunas experiencias que se fueron acumulando. Hoy también podría haber estado perfectamente Florencia Facioli, quien es la persona que hoy coordina, la profesora que hoy coordina el programa de accesibilidad, pero que en este momento también está en Colombia presentando parte del programa, así que nos turnamos. Prometió que me traía café. Y bueno, surgió justamente a partir de la memoria de grado de ella, un documental sobre 3 personas ciegas, que en el documental yo colaboré con la edición también, y claro, cuando lo terminaron se plantearon el problema de que no se lo podían compartir a los protagonistas del documental. Entonces, bueno, ahí eso derivó a que se especializaran o a investigaran sobre cómo era incluirle la audiodescripción. Esta técnica que permite ir acompañando las imágenes y los sonidos con una voz, una pista de sonido complementaria que va describiendo lo fundamental para permitir la interpretación de la obra. No era el sustituto completo de la obra, pero una buena aproximación, y esa experiencia fue interesante. Luego nos lanzamos a hacer la primera película uruguaya de ficción con audiodescripción, que fue Whisky. Aplicamos un fondo de la facultad y lo hicimos una función accesible, integrada. Y luego nos lanzamos a hacer el cortometraje totalmente en lengua de señas, el primer cortometraje uruguayo en lengua de señas con actores sordos. Y cada cosita fue arrimándonos y implicando aprendizajes y desafíos diferentes que, bueno, en un momento cristalizaron una propuesta más integral. Florencia se fue especializando en el tema y fue adoptando la forma de programa de accesibilidad audiovisual, que hoy tiene una serie de proyectos en las áreas de formación, de producción y de investigación, que es un poco la razón de ser de las universidades, formar profesionales y generar conocimiento. Tiene una serie de proyectos bien diversos que van acumulando saber sobre el tema y acumulando capacidades y gente capaz de llevar adelante ese tipo de proyectos. Varias generaciones de egresados ya tienen contacto con estas temáticas desde el lado del productor, desde el que realiza los contenidos o piensa proyectos y desarrolla proyectos de estas características. Entonces, un poco creo que si tengo algo para compartir hoy tiene que ver con eso, como cómo pensar y repensar la educación profesional integrando estas temáticas.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Marquicio, como me decían ahí, yo soy músico. En realidad vengo de una familia de músicos y compositores y siempre me dediqué a eso. Y con mi compañera hace mucho tiempo que estamos juntos y además de ser músico siempre fui muy hippie y muy de viajar y tocar la guitarra y andar por ahí y por allá. Y en un momento decidimos asentarnos con ella y tener un hijo. Y tuvimos nuestro primer hijo y estábamos felices y estábamos muy contentos y estábamos todos y nunca pensábamos en nada. Y a los 2 años y medio a Antonio lo diagnostican con autismo. Y cuando viene esa cuestión de la discapacidad a nuestra familia, a nuestra cercanía, comenzamos a buscar cómo lograr que su vida sea más fácil, sea más sencilla. En nuestro caso fue obviamente utilizando las herramientas que más manejábamos, que era la música. Nosotros cantábamos mucho. Y luego de ese cimbronazo del primer recibimiento, de bueno, tenés una persona con discapacidad y sobre todo tu primer hijo, tu primer niño, que es el que, digamos, te genera mayores expectativas y te prepara todos esos sueños de, bueno, va a tocar la batería, va a hacer esto, va a jugar al fútbol, bla, 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 y todo eso te lo cercena un poco, en cierta manera. Empezás a resistirse al cimbronazo y decís, bueno, ¿qué puedo hacer para lograr que su vida sea mejor y para que nuestra vida sea mejor? En nuestro caso fue la música. Fuimos descubriendo que cantándole lográbamos que él realizaba las actividades de una manera mucho más amena, mucho más entretenida, y las hacía y nos prestaba atención, por un lado. Y por otro lado logramos cambiar la matriz energética de nuestra casa y dejar de sentir el por qué esto a mí y sino para qué me tocó esto a mí y empezar a sentirnos alegres con lo que teníamos y con lo que éramos. Y empezamos a cantarle y empezamos a lograr cambios en él de una manera tremenda, que tienen que ver mucho con la música, pero que en realidad tienen que ver más con la actitud que con la propia música. Tienen que ver con la actitud de cantar, con la actitud de expresar alegría y de transmitirle a una persona, a un niño con discapacidad, alegría y felicidad de tenerlo al lado. No tristeza o lamento o por qué o qué horror y él empezó a cambiar, empezó a sentirse cada vez mejor, a comunicarse más con nosotros, mucho a través de la música, entonando melodías para expresar ideas. Él usaba la melodía de hacer pichí para expresarnos que tenía ganas de hacer pichí, o después usaba la melodía de comer para decir que tenía hambre, y así fue incorporando palabras, etcétera, etcétera. Más adelante, desde la ignorancia absoluta, yo pensé que obviamente tenía que haber un trabajo serio y no de un par de hippies. Al respecto, digo, nosotros somos unos hippies que viajamos con mochila por América y tocamos la guitarra. Debe haber un profesional serio que haya hecho esto. Lo empezamos a buscar por todos lados y no había. Encontramos que, digamos, todo el mundo lo que hacía era lo que hacíamos nosotros. Cantábamos el jingle de Glemo para lavarle el pelo y lavó mi cabello a la hora de shampoo. Gente muy joven que no se acuerda de eso que estoy diciendo. Ya me acabo de quemar mis 25 años. Pero bueno, usábamos esas cosas y le empecé a preguntar a maestras, a educadores, y le digo, ¿y ustedes hacen esto? Sí, claro. ¿Y qué usan? No, inventamos una canción, tenemos una canción para tal cosa y tenemos otra canción. Y todo el mundo lo utilizaba el sistema, pero nadie lo había llevado, digamos, a la mesa, nadie lo había grabado. Y ahí salió la idea de hacer Villa Azul, que fue un disco que lo que hace es justamente enumerar todas las actividades de los niños, desde que se levanta hasta que se acuesta, en canciones. Me despierto, me visto, como, tomo mi medicamento, voy a la escuela, paseo, etcétera, etcétera. Son 26 actividades. Y lo fuimos haciendo con mucho trabajo, con primero la asesoría de Antonio. Cuando a Antonio no le gustaba la canción, volvía para atrás. Después la madre, después los terapeutas que trabajaban con él. Después los llevábamos a escuelita, le decíamos, bueno, pásenle la canción, a ver qué les parece. Y los niños nos volvían para atrás. El disco fue grabado 3 veces. Se grabó, algunas cosas no funcionaron, volvió para atrás, se volvió a hacer de vuelta, volvió para atrás, por eso demoró 4 años en hacerse, tuvo todo un trabajo que tiene que ver con eso que estamos hablando. Y en realidad fue todo un aprendizaje empírico de utilizar la música y de utilizar la energía y la buena onda para lograr el avance de los niños. Antonio era un niño que a los 4 años no hablaba, que se hacía sus necesidades arriba, usaba pañales, obviamente no podía ir a la escuela, apenas podía asistir a un jardín, hoy está en segundo de escuela, hace karate, juega al básquetbol y habla bastante fluido, muy fluido, y cuenta todas sus cosas y tiene y ha avanzado mucho en su comunicación. Pero además este sistema, digamos, esta forma
de encarar, no tanto de utilizar la música, sino de encarar la problemática con tu hijo, ha ayudado a muchos padres en general, sobre todo a afrontar ese golpe quizá tan duro al principio, que parece tan duro, de tener un hijo con discapacidad. Aprovecho esto que están comentando para consultarles, a ver si consideran que el circuito uruguayo es inclusivo y quizás más desde el punto de vista académico, cómo se está trabajando en ello. Bueno, el circuito de musical, lo que hablamos, lo que decía ella, estoy totalmente de acuerdo, no es para nada inclusivo. O sea, digamos, muy difícil, sacando esfuerzos. En el caso nuestro, por ejemplo, Villa Azul se hizo para hacer eso y nunca se pensó para tocar en vivo, porque no, digamos, no vas a armar una banda para tocar un tema que diga voy a hacer caca, o sea, era medio raro. La propuesta no era tocar en vivo, pero empezó, bueno, vamos a presentarlo, vamos a hacerlo, hicimos una prueba piloto y yo lo hice principalmente para poder llevar a Antonio a un concierto. Dije, voy a poder llevar a mi hijo a que vea a su padre tocar, porque él muchas veces no puede ir a verme tocar, porque él corre, y a veces la madre lo lleva y yo tengo que explicar, bueno, él es mi hijo Antonio, y explico en mis propios conciertos lo que pasa, porque la gente le molesta, porque en Uruguay la persona con discapacidad molesta, es un poco lo que pasa, genera eso, molesta, es como que la sociedad no debe hacer cargo, debe hacer cargo el padre o la madre, pero no yo estoy acá tranquilo mirando una película o mirando este concierto y este niño o esta persona en silla de ruedas me está molestando. Hay un poco de esa actitud. Entonces hicimos un concierto y yo, pensando en Antonio, digo, bueno, las luces no deben estar altas, esto debe estar así, o sea, la música no sea estridente. Hablé con el sonidista, le digo, mira, no levantes mucho, no ese concepto de concierto. El concierto duró un periodo de tiempo, se empezó a la hora que se empezó, o sea, se dio sala y empezamos enseguida para que no hubiera esa espera. Había obviamente una traductora del lenguaje de señas, o sea, había toda una cantidad de cosas que hacían a la inclusión. Y se dan cosas en los conciertos de Villa Azul, que ese fue el primero, y después fueron varios, como que los padres te digan, es divino porque es el único concierto que yo lo puedo traer, y que él disfruta, porque él grita, corre, y nadie se horroriza. Y además, como Villa Azul le gusta a todos los niños, van otros niños, de cualquier tipo. Y se incluyen, cantan las mismas canciones y a nadie le parece raro. Entonces, pero eso no pasa generalmente en los conciertos, mucho menos en los boliches. Los teatros es muy difícil lograr eso. Creo que debe haber una política, porque a veces cuando hablamos de inclusión quizá hablamos solamente de la accesibilidad. Decimos, bueno, la inclusión tiene que haber una rampa, tiene que y hablamos de eso, que está bien, pero también el espectáculo debe estar armado, como el caso de lo que hablaba ella, en el caso de la película, debe estar pensado para las distintas discapacidades que podemos tener abajo. Sí, nosotros tenemos la experiencia de haber incorporado un sistema de amplificación para personas sordas. Eso, después de mucho pensarlo, con un sonidista que colabora en Calima, Jorge La Rosa, empezamos a pensar cómo podíamos hacer algo que fuera también planteándose un boliche, música en vivo, algo donde las personas sordas o hipoacúsicas pudieran participar. Y ahí fue con Nicolás Arnicho, que ya que su espectáculo, Carnavales del Mundo, básicamente, por ser percusionista, tiene muchos graves, muchos bajos, bueno, fue como lo adecuado, era el toque adecuado para proponerle armar algo. Eso por supuesto que lleva un montón de tiempo, disponibilidad de equipos. Esto es la amplificación va abajo de cada mesa. Las mesas están puestas sobre tarimas de madera, las mesas también son de madera. La amplificación va sobre unos tanques, estos tanques están debajo de las mesas y las mesas son para todo el mundo y esos tanques están en todo el mundo. Entonces tú llegás y te sentás en una de esas mesas y podés sentir la vibración o no, o sea, no hay un sector para sordos y otro sector, ¿no?, para oyentes. Pero eso implica, desde la disposición del músico, del sonidista, de todo, es como un montón de cosas a poner en marcha, es un plus que hay que meterle, ¿no? Y podemos hacer un toque de esos al mes como mucho, ¿no? Y por supuesto, nosotros es el único toque que hacemos me imagino que los gurises sordos no quieren ir todo el tiempo a ver a Nicolás Arnicho, quieren ver otras cosas también. Entonces me parece que es ese como meterle pienso a ver cómo hacemos las cosas para que funcionen para todos, ¿no? E insisto, la posibilidad también, nosotros tenemos un taller de pintura para personas ciegas o con baja visión.
Entonces ahí Marcela, que es quien lo coordina, Marcela creó unas pinturas que son aromáticas, entonces se reconocen los colores por los aromas y a partir de ello se trabaja. Después el aroma se va. Pero también es como que hay pila de gente pensando cosas que puede hacer a los artistas también, incorporarse, a los artistas con discapacidad, pensar en ese lugar. Y a mí me parece buenísimo este espacio, lo que están generando ustedes también para ir como esto, colectivizando los piensos que hay y poner las cosas en marcha. Porque una de las cosas que a mí me llevó, ¿no?, a poner Calima en marcha fue eso. Después de muchos años había mucha gente diciendo tiene que haber emprendimientos, tiene que haber espacios de trabajo para personas con discapacidad, tiene que haber esto, tiene que haber esto, pero nadie lo hace, ¿no? En el mundo de la discapacidad hay muchos talleres ocupacionales, hay muchos talleres de manualidad, de corte, no sé, de muchas cosas donde los gurises hacen, pero el salto a un lugar de trabajo concreto no lo hay. Un espacio concreto para que los gurises vayan a ver un espectáculo no hay. Entonces, creo que ese es el paso que hay que dar de, bueno, a ver, hay muchos gestores culturales acá, bueno, pónganle cabeza a esto y empecemos a generar los espacios. Ya los estás comprometiendo. Bueno, este tema tiene muchas aristas diferentes, ¿no? Uno podría pensar simplemente en los recursos físicos, ¿no? Edilicios, tecnológicos, alinear todo lo que es el proceso de lanzamiento de cualquier contenido cultural y la circulación de cualquier contenido cultural, ¿no? Desde la comunicación, el diseño del contenido o de lo que fuera, de la obra, su comunicación, su puesta en circulación, su evaluación, todo implica recursos concretos, equipamiento, infraestructura, y hay unos impulsos de desarrollo en ese sentido. Nosotros, por contarles un ejemplo, y no soy experta de esto, simplemente voy a mencionarlo a título de ejemplo, hay un proyecto que está trabajando el programa en este momento que tiene que ver con generar determinados espacios, museos, en concreto lo están haciendo con un museo, están generando probando una tecnología de sensores que con Bluetooth vos vas pasando y se va activando la audioguía o los contenidos informativos en función de un recorrido ya diseñado, ¿no?, con el pienso museístico, con la cabeza de museo, ¿no? También, por otro lado, nosotros hemos probado con hacer funciones integradas, siempre en modalidad piloto, pero ¿qué quiere decir una función de una película integrada? Quiere decir que vos estás en la misma sala, están personas con y sin discapacidad auditiva o visual, consumiendo o percibiendo, disfrutando un producto o una obra audiovisual en condiciones que les permitan coexistir. Esto quiere decir, bueno, yo estoy viendo una película, esa película tiene una audiodescripción desarrollada y la persona está con auriculares y la puede, ¿no? Y esos espectáculos públicos también, espectáculos de teatro y demás. Pero también tengo el subtitulado. Y hay unas tecnologías cada vez más avanzadas que te permiten incluso tenerlo en tu propio celular, con una especie de holograma que se proyecta. Y no es futuro eso, ¿eh? Es actual. Lo que pasa es que eso implica inversiones de los emprendimientos culturales, implica que tener, bueno, cada uno el dispositivo adecuado, con el software adecuado. Y hay toda una serie de digamos, movimientos a nivel internacional para desarrollar las tecnologías. Después del desarrollo, cómo se implanta eso en el circuito, y la parte que nadie le gusta hablar, pero que voy a mencionarla, cómo eso se solventa económicamente, es el problema a resolver. Ahí personalmente tenemos una apreciación, o por lo menos nosotros nos paramos siempre desde el desarrollo, y esto lo podemos seguir hablando más adelante, nos paramos desde el desarrollo de estas ideas, no pensando exclusivamente en las personas con discapacidad de nacimiento o personas que por algún tipo de accidente se vieron afectados sus sentidos, sino que pensamos también en la persona que por edad va perdiendo la capacidad auditiva o perdiendo la vista, y en Uruguay vamos que somos muchos miopes. Es decir, y con los auriculares que usamos y todo, probablemente dentro de 20 años ya no escuchemos nada. Entonces, eso, ¿qué significa eso? Es no mirar a las personas con discapacidad, no, es tratar de mirar en el mercado, palabra que también es muy controversial, mirar y ver que hay otros colectivos, otras personas, otros conjuntos de personas que podrían verse beneficiados de esta tecnología y justificar económicamente su implantación de una manera más sustentable. Y para los que estamos en el área de producción o de gestión, estos temas son importantes porque no basta solo con que hay que hacerlo. Lamentablemente
sea, en el mundo a veces en que vivimos, no es suficiente con que hay que hacerlo o es el derecho. Es mucho más difícil que eso a veces. Entonces, está bueno tener múltiples argumentos desarrollados. No solo que la tecnología es factible de aplicar, es barata, es accesible, ya existe, sino que además vos la podés utilizar para muchas personas, muchos conjuntos. Después además está el tema de todo el sistema de promoción de esos contenidos, que ya no es un recurso físico tangible, sino que son intangibles, que hay que pensar también, ¿no? Propuestas que no sean islas, sino que se puedan conectar en sistemas de propuestas de contenidos que apunten a trabajar no solo desde el contenido el tema de la accesibilidad, porque eso también es algo que es vidrioso. Cuando yo produzco contenidos para personas con discapacidad que tratan solo de la discapacidad, también nos encapsulamos. Tiene un techo eso. O sea, está bueno, hay que hacerlo. Es importante, hay que seguir difundiendo determinadas realidades de las personas con discapacidad. Entonces sale el documental, sale la ficción, ¿no? Pero llega un momento que también, a ver, la persona con discapacidad no tiene por qué ver solo contenidos que tienen que ver sobre la discapacidad. O sea, puede estar interesado en cualquier otra cosa, en el disfrute, en el ocio, en el entretenimiento, en todo lo que a todos nos gusta. Entonces también hay que pensar los contenidos, los sistemas de promoción y los contenidos con esa mirada, ¿no? De que a mí, yo puedo querer ver una ficción y punto. O quiero disfrutar de un espectáculo de baile y punto. No tiene que tener ninguna conexión con el tema de la discapacidad. Y bueno, también el desarrollo de los públicos es otro tema de trabajar, porque hemos hecho actividades y pensando en determinados nichos y también con esa lógica, nos hemos equivocado, obvio, pensando con esa lógica de convocar a públicos específicos con discapacidad y no salen, no van, porque tienen problemas para ir a veces, para llegar al lugar, no tienen interés a veces, es una cosa media contradictoria, a veces sí, a veces no. Bueno, hay que hacer todo otro trabajo por ahí. Y las personas que desarrollan esos contenidos no necesariamente tienen que ser personas con discapacidades, entendiendo el concepto de discapacidad bien abierto, ¿no? Hay que pensar, hay que formar a todas esas personas que van a desarrollar esos contenidos y hay que formar, y el problema mayor es el volumen. Tenemos que formar mucha gente, tenemos que producir muchas de estas situaciones para que pueda naturalizarse y por eso esa es la misión que tenemos, digamos, a nivel universitario nosotros. Para que sea lo más natural del mundo, tener que diseñar un contenido y pensar que va a tener muchos públicos posibles y dentro de esos públicos pueden haber grupos enteros de público con discapacidades puntuales, auditivas o visuales o la que sea. Nosotros empezamos con ese porque tiene que ver con nuestra área de desarrollo, es así. Nosotros trabajamos en el área audiovisual desde hace más de 30 años, entonces es natural para nosotros trabajar en esa línea, no quiere decir que no se pueda trabajar en otras líneas. Pero bueno, en principio nosotros vamos por ahí y para nosotros es importante que un licenciado en comunicación o en artes visuales o en ingeniero visual, que son las personas que nosotros básicamente estamos formando, tengan en su mapeo de que esto hay que saber hacerlo, hay que poder desarrollarlo y que cuando vos pensás el producto lo tenés que contemplar como una cosa más de lo que tenés que contemplar. O sea, tenés que tener las competencias para desarrollar contenidos, producirlos y llevarlos adelante, teniendo en cuenta que hay un grupo de personas muy abierto, como lo expliqué hace un rato, que esto lo van a valorar, que este plus que puede tener el proyecto lo van a valorar. Y hemos hecho iniciativas en ese sentido, tenemos un montón, pero bueno, para mí el tema de llegar al volumen, a la masa crítica, que impulse. Natalia, ya que estás con esto, ¿qué acciones les puedes recomendar a productores o realizadores audiovisuales que estén trabajando en el área y quieran poder implementarlo? Bueno, pregunta fuerte. Hay muchas cosas. Hay como dos decisiones. Hay una decisión y es si vos querés desarrollar el producto desde el inicio con accesibilidad audiovisual o si lo haces después de que está producido. Son como dos estrategias diferentes. Y créanme que se van a necesitar de las dos, porque si yo quiero que una persona disfrute, una persona con discapacidad auditiva disfrute del Padrino, no voy a hacer de vuelta el Padrino. O sea, le hago la accesibilidad al Padrino. Es así. Entonces, el volumen de contenidos audiovisuales que se producen y que lleva, digamos, la sociedad producidos hasta el momento, hacen que las acciones posteriores sean necesarias. Entonces, alguien podría generar una estrategia de distribución de contenidos y pensar la posibilidad de accesibilizarlos, cosa que ya se ha hecho en este país en varias maneras, pero de manera sostenida hacerlo para incluir estos públicos, ¿no? Y trabajar sobre obra terminada, ¿sí?
que es incluirle los sistemas de audiodescripción o de subtitulado para sordos o intérprete de lengua de señas posterior a la producción. Si el productor quiere desarrollar un contenido pensando eso desde el inicio, se tiene que sentar a la mesa un audiodescriptor, a la mesa del guionista un audiodescriptor, porque ahí la voz de ese audiodescriptor o de ese subtitulador y demás se vuelve una voz que interactúa con el discurso principal, y eso también hemos hecho varias experiencias de desarrollo desde el inicio, le decimos nosotros, y bueno, ese es otro viaje, otro desafío. Justamente tú hace un ratito hablabas, Paula, de los talleres de pintura para ciegos o los conciertos para sordos. ¿Qué otros elementos hay que tener en cuenta para generar que los espacios sean accesibles? En realidad yo creo que hay que abrir cabeza. O sea, nosotros empezamos por esto porque nos fuimos contactando con gente que le interesaba, o en el marco de Calima le encontraba que era propicio el ambiente para hacer lo de las pinturas, o a nosotros nos pasó por estar vinculado al colectivo de jóvenes sordos, pensar los conciertos para sordos, porque en más de una oportunidad nos pidieron para festejar un cumpleaños en Calima y hacer un toque, entonces ahí nos movilizó. Pero debe haber un montón de cosas para hacer. Lo que hay que hacer es abrir cabeza y empezar a juntarse y tener la capacidad de escucha, ¿no? Creo que es eso, creo que ninguno de nosotros puede dar una receta, y creo que le estaríamos pifiando si hacemos receta. Cada uno de nosotros hizo una experiencia, por la vida, por circunstancias que nos llegaron, pero creo que es eso, es como empezar a pensar en las cosas desde otra lógica. Yo me acuerdo siempre en el colegio, trabajando con gurisas autistas, un día estábamos haciendo un trabajo escrito y la típica, ¿no? Bueno, de un lado de la hoja ponen una cosa, la dan vuelta y ponen otra, ¿no? Una pregunta. Y claro, la lógica de todos nosotros es dar vuelta a la hoja así, ¿no? Todos ellos hicieron así, con la hoja, ¿no? Claro, son cosas básicas, ¿no? Y que sí, ¿por qué no? Dar vuelta a la hoja, puede girar, puede hacer girarla. Creo que simplemente es eso, empecemos a pensar las cosas con otra forma de resolución y no las que nosotros tenemos pensado. Entonces, yo creo que muchas veces esto es un taller de pintura para ciegos, ¿no? Huele raro, las pinturas huelen raro, suena raro hacer algo esto, pero ¿por qué no? Y yo los invito cuando se haga la exposición, ahora está en plena, la semana pasada exposición en 33 en Tacuarembó, por ahí. Pero los invito a que vayan a la exposición y vean la producción, porque es increíble, ¿tá? Pero, el martes en el festejo de Calima Café estuvo el grupo Aguante Beethoven, que es un grupo de percusionistas que están con el Pollo y con Berta, percusionistas sordos y hipoacúsicos, magnífico, ¿no? Creo que es eso, que no hay recetas para ver qué más falta, empecemos a generarlo y a colectivizarlo. Justamente hablando de faltar, ¿crees que faltaba un material como Villa Azul? ¿Tú lo pensaste en tu hijo o en público general con personas con autismo? Sí, se fue ampliando. En realidad yo lo pensé, como eso que te dije, encontré que no había, dije, bueno, decidí compartir esta herramienta que a mí me había servido con mi hijo, compartirla con la gente. Inicialmente nació como una cosa muy hippie. Dije, bueno, lo voy a grabar yo con la guitarra así nomás y lo voy a subir a internet y lo voy a regalar. De a poco empezó, bueno, yo lo empecé a hacer con Estela Mañón. Estela me dijo, no, mirá, ¿por qué no hacemos un disco? Después se sumó Malena Muyala, también me dice Malena, no, pero mejor, ¿por qué no cantamos varios? Y yo le digo a tal, y así se fue sumando y se fue agrandando. Un proyecto que comenzó muy chiquito, pero que terminó siendo medio gigante. Y que en realidad termina coincidiendo un poco con lo que decís tú. O sea, es un proyecto que nació para autismo, pero que después se terminó transformando en canciones para todo tipo de discapacidad intelectual, para todo niño en el aprendizaje, y se terminó transformando en un disco para niños. Y por eso creo que fue el éxito de Villa Azul, que es un disco para niños, o sea, que lo escuchan todos los niños y los padres lo utilizan para... Y ahí se logró la verdadera inclusión, porque yo, cuando tocamos con Villa Azul, tenemos muchos niños con autismo, tenemos muchos niños sordos, tenemos muchos niños con síndrome de Down y tenemos muchísimos niños de otros tipos y de todos los tipos sabidos y por haber. Tenemos niños que les encantan las canciones. Y entonces, claro, quizá algunos saben cómo nació el disco, quizá otros no.
Y ahí no importa, y se dio un poco esa verdadera inclusión ahí. Se dio casualmente, pero se dio. Por otro lado, también se dio otra cosa que citabas tú, que es un poco el negocio. Y por eso es importante también. Porque el disco fue hecho muy hippie, en mi casa, grabado, pero la gente se colgó a nivel de apoyo, sin aportar nada, sin nada. Pero cuando yo fui a Bizarro, que fue el sello que lo editó, le dije, mira, yo tengo esto, nosotros lo vamos a editar, no queremos ganar nada, me dijo Bizarro. Le digo, no, loco, este es tu trabajo, yo quiero que vos ganes, no ganes lo que ganas siempre en todos los discos, ganas mucho menos, pero ganás para hacer un pesito, para cubrir tu gasto, pagar tus empleados, tenés tus empleados. Entonces, y cuando Villa Azul empezó a vender y empezó a generar, si bien nosotros, los que trabajamos en Villa Azul, tratamos de no ganar nada, pero el dinero que generaba, bueno, compramos discos y con eso pagábamos pasajes, y nos íbamos durando y tocábamos y regalábamos discos, yo qué sé, tiene que haber, obviamente, un financiamiento de todo. Si no hay un financiamiento, a veces siempre las cosas las pensamos como muy lindas y muy cosas, y no vemos atrás que atrás hay materiales, etcétera, etcétera, pero además hay mucho tiempo. Hay tiempo que uno le saca a su familia, le saca a sus hijos, le saca a su madre, y la persona que trabaja requiere trabajar de eso. En eso estoy de acuerdo contigo. Y en lo que más estoy de acuerdo con lo que estamos hablando es lo que decís tú. O sea, yo creo que la sociedad no funciona como sociedad. Eso es un poco lo que nos pasa. La sociedad funciona como un montón de individualidades. Eso es un problema que nos pasa. La sociedad nos vende a todos nosotros que somos un montón de individuos, y nosotros internamente pensamos que nosotros tenemos que ser nosotros y defender nuestros derechos en esto que es la ley de la jungla, y que hay una cuestión así que se nos mete. Pero en realidad, yo le quiero contar que yo me fui de mochilero por América 6 años, y el 98% de la gente que encontré en América me ayudó y es buena. Yo saqué la conclusión de que el amplio porcentaje de la gente es buena en su interior, es muy buena y te ayuda. Y hay un 2% que no. Y el mundo está armado por ese 2%, o está pensado para ese 2%, que piensa en su individualidad, en su egoísmo, en hacer... Y todos estamos a la defensiva, y todos pensamos en nuestra individualidad pensando en ese 2%, pero no debemos hacer así. Debemos pensar en un colectivo, en lo que dice ella, en ponerse la camiseta de todo lo que pasa en nuestra sociedad. Cuando yo voy a charlar a lugares sobre problemática de autismo, todos los que están ahí tienen a alguien cercano con autismo. Yo pregunto, ¿hay alguien acá que no tenga nada que ver con el autismo? No hay nadie. A veces yo voy a actuar a algunos lugares por la problemática de los productores rurales, y todos los que están ahí son gente que tiene algo que ver con lo rural. A veces yo voy a tocar a lugares para problemáticas de otro tipo, de la parálisis cerebral, y todos los que están ahí son gente que tiene a alguien cerca con parálisis cerebral. O sea, siempre la gente, lo que dice ella, está en sus propias cosas y no ve al del lado. Muchas veces no lo vemos realmente, lo vemos pero no lo vemos, y sentimos que no es nuestro problema. Es nuestro problema porque forma parte de nuestra sociedad y es nuestro problema, y no vale la excusa de mañana puedo ser yo, que se usa siempre, ¿viste? Mañana te puede tocar a ti, como para despertarte eso, como para despertarte el humano que está dormido ahí adentro, ¿viste? Como amenaza. Doná a este niño porque mañana puede ser tu hijo. Hoy voy a donar, no vaya a ser que me toque a mí. Es horrible. Y todavía estamos en una sociedad, la uruguaya, que es peor aún que el resto. La sociedad uruguaya tiene una fama de ser solidaria, no lo es. Los uruguayos no somos solidarios. Los uruguayos tenemos una esencia suiza de no meternos, de no tocarnos, de no... Tenemos hasta miedo de hacer eso. Debemos romper con eso, ¿sí? Mucha gente se va a decir por ahí que tenemos solidaridad. El pueblo uruguayo es muy solidario. Es solidario para donar colchones. Es solidario para llamar por teléfono y donar 1.000 pesos y quedarse contento en su casa. Solidario para repartir en Facebook. Pero no es solidario verdaderamente. Yo se lo voy a probar de la siguiente manera. Yo viajé por toda América de esta manera. Llegaba a una terminal con una guitarra, una mochila, y me sentaba en un lugar todo sucio, muriente, y me ponía a hablar con un boliviano. Y bueno, diga, ¿y de dónde eres tú? De Uruguay, de Uruguay. ¿Qué estás haciendo? No, estoy buscando un hotel. No, ¿qué hotel? Te venís para mi casa, bla, 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 bla. De pronto me quedaba en la casa un tipo con 7 hijos, comía su comida, disfrutaba de su vida, me enseñaba, me transmitía. De pronto le decía, maestro, me tengo que ir. No, no te vayas, que me tengo que ir. Y entonces, bueno, ¿para dónde vas? No, y voy para Sucre. Chola, ¿a quién conocemos en Sucre? A Jorge, llámalo. Jorge, mira, te mando un uruguayo, amigo mío. Y ahí llegaba a Sucre, estaba Jorge esperándome con sus 7 hijos, me llevaba a su casa, y así viajé por toda América.
todas esas personas yo le di mi teléfono, el teléfono de mi madre, y le decía, cuando vayas a Uruguay, llama acá, vos tenés casa, tenés comida, en mi casa te puedes quedar. Y yo pensaba, este tipo se quiere ir a otro lugar, ¿a quién se lo mando? Yo me imagino, pensaba en todo mi círculo, y decía, llamaba a un amigo mío y le decía, Jorge, te mando un boliviano que conocí. No, negro. Si no me decía que no, él me decía la mujer de él, no le abrimos la casa a la gente. Con esto estoy siendo injusto con el que sí lo hace, que lo hay en Uruguay. Hay gente solidaria, pero la esencia social no es así. Y esa es la matriz que debemos cambiar un poco de la que la habla ella. De lo que está hablando de, yo tengo este boliche y te dice, tenés que seguir adelante, pero no va nadie a ayudarla, nadie abre la reja, nadie va a limpiar cuando queda, nadie va. Es la realidad, está ella sola peleando, siempre peleamos solos. La gente dice, tenés que sacar otro Villa Azul, tenés que hacer otra cosa. Sí, loco, me llevó 4 años de trabajo. 4 años luchando por los derechos de niños con autismo y a veces no veía a mi propio hijo. Entonces, y era un poco, digamos, contradictorio. Entonces, también habla de eso. Y el real cambio y la real inclusión es ponerse en el lugar del otro, es entender al otro, es ser amable con el otro, es ver qué está pasando. Si no entendemos, preguntar. Porque mucho de lo que nos pasa de la inclusión viene de este lugar, de ese egoísmo. ¿Creen que en estos últimos años se está pensando un poco más en hacer proyectos inclusivos, en la accesibilidad de los proyectos artísticos? Perdón, voy a hacer una intervención chiquita, porque para los intérpretes, las intérpretes sobre todo, si podemos hablar un poquito más lento. Porque la estamos... yo soy una metralleta, perdón, yo soy una metralleta violenta. Para quemarlo, sobre todo, yo. Bien, ahí va. Bueno, ahí está la pregunta hecha, si se animan a hablar un poquito más lento y contarnos a ver si creen que en estos últimos años ha habido un cambio. Ha habido, creo yo, un cambio a nivel gubernamental, ha habido un cambio a nivel de leyes, ha habido un cambio a nivel de lo que es la popularización, los medios, que se hable, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa siempre, en general en Latinoamérica, es la falta de llegada final de todo eso, de la fiscalización, digamos, de todo eso. Es como, no se puede bajar con perro a la playa, bárbaro, pero yo bajo con mi perro a la playa y ¿quién me dice que no? No sé si me explico. Acá en Uruguay pasa eso. Está la norma de que el niño se debe incluir en la escuela, pero si no lo incluyen, ¿qué pasa? Está la norma de que debe haber espectáculos. Hay un cupo de 260 personas con discapacidad en empleos públicos y acaba de salir que creo que hay 23. O sea, se tiran esos números. Se dicen, hay cupos, se debe hacer espectáculos así, se debe hacer una cantidad de cosas así. Y parece que con eso cumpliéramos. En realidad hay mucho más de eso y eso ha generado un poco de cambios, sí, pero no la llegada que deberíamos tener realmente a nivel social, que se cumpla eso, ¿no? Sí, yo coincido. Creo que hay un deber ser más explícito. Creo que hablamos de los derechos de los diferentes colectivos, mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad, del tema de identidad de género. Como hablamos de muchos colectivos y sus derechos, pero en la práctica no sucede, ¿no? Creo que esto en la educación es clarísimo, ¿no? El derecho de todas las personas a cubrir X años, hasta la obligación, pero seguimos, saliendo del tema nomás de la discapacidad, seguimos viendo siempre al principio de año las colas que hay en la UTU para ingresar y que no se dan los cupos y la cantidad de adolescentes que quedan fuera del sistema. Creo que tenemos un discurso muy, muy activo, muy pro de los derechos de las personas en todos los ámbitos, pero es eso, no se aterriza y no hay una referencia directa al qué hacer, ni hay apoyos concretos, reales, a quienes hacen cosas. Creo que es muy difícil. Lo digo con 8 años de experiencia en el tema concreto de un emprendimiento que trabaja en esto, es muy difícil de sostener porque hay instituciones o organismos específicos que lo entienden, como ha sido Pronadis, por ejemplo, con nosotros,
que han estado reconociendo la experiencia, en las oportunidades que han tenido, han dicho, ¿no? Han sacado una bandera por nosotros, han dicho, bueno, acá existe Calima que hace esto, pero después otros organismos, otras instituciones, es lo mismo. Calima, que está en una esquina, en una zona problemática, con los vecinos, somos lo mismo nosotros que todos los boliches que hacen ruido en la esquina, ¿no? Nos interpelan las autoridades como que fueran... Bueno, creo que todos venimos hablando de distintas maneras de un proceso de cambio cultural. Los procesos de cambio cultural son bien complejos, ¿no? A nadie creo que imagina que son fáciles. Generan un montón de resistencias, explícitas e implícitas. Quizás en los últimos años se observa más cantidad de este tipo de evento estoy tratando de hablar despacio, por el desarrollo tecnológico que facilita, nos pone en contacto, explicita, evidencia cosas, evidencia carencias también. Pero el cambio se está dando muy lentamente y las resistencias están activas. Todavía cuando vos desarrollás un proyecto de estas características parece que apelás a argumentos de pena, piedad, es políticamente correcto apoyar, entonces terminás consiguiendo apoyos. Estamos haciendo un corto ahora sobre la selección uruguaya de fútbol sala para ciegos. No es sobre ellos en realidad, es un corto de ficción. Cuenta la historia de un jugador que le cometen una falta y tiene que patear un penal. Y en el momento que está por patear un penal decisivo, entramos a su mente, imaginariamente, y él siente como que grandes jugadores de la historia de la selección uruguaya le dan consejos de cómo patear el penal. No les puedo decir lo que ha sido tratar de conseguir esos jugadores. Y claro, terminamos pidiendo cosas y a veces, claro, es el corto de los cieguitos. Y yo revoloteo los ojos y aprieto los dientes y digo, no es el corto de los cieguitos. El corto se llama El sueño del pibe, trata de un jugador de fútbol para ciegos que le cometen un penal y sí, claro, ¿qué? Es el corto de los cieguitos. Y entonces eso te da evidencia de desconocimiento, no de maldad, de desconocimiento, de prejuicio, de resistencia. Y claro, uno como está tratando de viabilizar el proyecto, apretás los dientes, aceptás y seguís. Me dejaron entrar al Estado Centenario a filmar, punto. No me interesa más nada. Pero al final después te preguntas si esa es la manera. Igual nosotros estamos convencidos de algo, modestamente. Estamos convencidos de que para trabajar esto hay que hacerlo de muchos lados a la vez y por lo pronto nuestra misión en este momento con respecto a este tipo de cosas es apuntar a la naturalización, a la integración, si son proyecciones que sean integradas, las personas juntas a la par, no en igualdad de condiciones, no somos iguales, no nos importa que sean iguales, pero sí en igualdad de disfrute, sí en igualdad de posibilidades de acceder lo más que podamos. Y pensamos en que no tenemos que llamar la atención desde los contenidos sobre la temática, por lo menos no siempre. Por eso ese corto es un corto. Ya está. O sea, hay un documental sobre la selección que hicimos que explica cómo juegan y cómo funciona la pelota, con los cascabeles adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esos hay muchos también. Lo que no hay es un actor, que no es un actor profesional, obviamente, y es un cameo, está haciendo de sí mismo. Y una historia que se cuente así, desde ese lugar. Entonces nosotros creemos que parte del cambio se va a ir dando en la medida de que aparezcan estas cosas. Voy a decir algo que también políticamente incorrecto, pero no sé si notan que ahora en cada obra que hay, siempre hay sobre todo cuando viene de ciertos lugares de la producción audiovisual, hay una dotación de personas que representan determinadas cosas, ¿no? Hay un blanco tradicional, occidental, hay un moreno, o como quieran decirle, o una persona, persona de color, tampoco está bien, ¿no? Y hay un homosexual.
eso es, o sea, forma parte de la matriz de los contenidos. Si lo miran, en todos rastrean algo de eso. ¿Y por qué? ¿No? Incluso creo que lo último fue una gran discusión sobre La Bella y la Bestia, que uno de los personajes iba a ser homosexual. Y qué tenía que haber, y por qué sí, y por qué no. Y bueno, llega un punto que está ahí, o sea, está a la vista. Digo, te puede parecer bien, te puede parecer mal, podés estar afín a eso o no estar afín a eso. Tu decisión, tu vida, pero eso está y se incluye. Alguien podrá decir, se incluye maquiavélicamente para asegurarse el consumo de esos públicos, ¿no? Puede ser, pero están los contenidos y se van haciendo y en algún momento alcanza una masa crítica y hay realizadores que se plantean desde ese lugar y lo defienden de esa manera, y hay estudios que quizás lo digitan, no sé, pero lo cierto es que empieza a aparecer. Entonces yo creo que con esto tiene que ir pasando lo mismo. O sea, no voy a decir que es el mismo problema porque no lo es, la situación es bien diversa, pero sí creo que la ruta es hacia reconocer que socialmente personas con discapacidad pertenecen a esta sociedad, ya sea desde un lado más reivindicativo o más filosófico o más ético, pero y que tienen que estar representados. Hay un cambio de modelo de cómo vemos la discapacidad implicado. Desde el modelo médico es un proceso de enfermedad y por lo tanto le corresponde al paciente resolverlo y a su familia, al modelo social de la discapacidad, donde no es un discapacitado, sino es una persona con discapacidad. La situación de discapacidad es un aspecto de su vida y es un compromiso social generar las condiciones para que esa discapacidad no se potencie. De hecho hay una ecuación, ¿no? Hay como una ecuación matemática que plantea que la discapacidad está relacionada en la carencia física multiplicada las condiciones sociales que potencian esa discapacidad, carencia física. Porque si no hubieran escaleras, una persona en silla de ruedas no tiene ningún problema. ¿Me explico? Es un tema social, un tema de desarrollo histórico, tecnológico, que hace que las escaleras sean un diseño efectivo para subir de un piso al otro. Si tuviéramos teletransportación, no había ningún problema. O sea, ahí la noción de discapacidad, yo también, la noción de discapacidad cambia. Ahora, pregunta en la calle cómo se visualiza la discapacidad y todavía hay mucha gente que hoy por hoy piensa en el modelo médico. La conceptualización de que es un problema, es una enfermedad, es una situación y por tanto es de la familia. Entonces, claro, si son las familias las que impulsan de una manera u otra los proyectos culturales, se agotan. O sea, ¿hasta dónde llegan con eso? Es necesario que empiece a profesionalizarse eso y que personas que no necesariamente tengan una discapacidad o estén vinculadas en primera línea, lo vean como una oportunidad de trabajo, de desarrollo legítima. Les hago una última pregunta y después les dejo espacio para que ustedes nos cuenten sus experiencias, también puedan realizar sus preguntas a ellos. Van a estar pasando chicos de producción a levantar las hojitas con sus preguntas y si alguno se anima, levanta la mano y le alcanzamos el micrófono. Uno de los asistentes en su formulario de inscripción afirmaba: mientras consideramos al no incluido, entre comillas, como un público diferente, no diseñaremos un circuito cultural inclusivo. ¿Qué piensan de esto? Te dejaron la posta, Natalia. Y sí, a ver, diferente, todos somos diferentes y hay procesos de segmentación. O sea, no sé cuántas personas aquí trabajan en el área de producción de contenido, gestión cultural. Levanten la mano más o menos para tener una idea. Bueno, todo el mercado cultural está segmentado en diferentes. Es la forma en la que partimos, dividimos para comprender. Cuando vamos al supermercado no encontramos cualquier producto en cualquier lugar, o sí, en la góndola de lácteos suelen haber lácteos. Y así todo el tiempo miramos el mundo, entendemos el mundo por contraste y separamos, dividimos, segmentamos. O sea, siempre hay diferentes. La pregunta es, ¿esto es un diferente igual a los otros diferentes? ¿O es un diferente como carril aparte, totalmente lateral, excluido? Yo creo que la frase va por ese lado y en ese sentido concuerdo. Ahora, tiene que ser un diferente
definido en las categorizaciones de mercado para que el mercado, por lo menos la cultura que tenemos hoy y el sistema que tenemos hoy, lo reconozca y lo incluya. Por eso nosotros pensamos en personas que tienen baja visión y que no necesariamente son personas con discapacidad reconocidas como tal. Mi madre no le da más el brazo para ver, ya está, o sea, se marea a veces con los subtítulos. Quizás con una audiodescripción estaría chocha. Y ella no se reconoce como una persona con discapacidad. Está viejita. A eso voy. Hay que definir bien el diferente y hay que incluirlo en el sistema en igual de condiciones que las góndolas. ¿Me explico? No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, si nos quiere contar su experiencia. Hay micrófonos por ahí. Si no, ahí va, ahí está Salvador. Ahí va, les pido, como decía Salvador, que hablen lento. Hola, yo llegué un poquito tarde, pero enganché unas ideas interesantes al final y nos quedamos conversando acá con Daniel, que cuando preguntaste que éramos de gestión cultural, éramos 4, creo, o algo así. Unos 10 más o menos. Ah, un poquito más. Un poquito más de manos que de a poquito se asomaban. Perfecto. Porque en realidad nos llamaba la atención eso, por qué les parecía que en un ámbito donde la cultura estaba tan involucrada y la gestión era un espacio significativo, porque están hablando de problemas de gestión en realidad, entre otras cosas, en realidad éramos poquitos los gestores, pero no éramos tan poquitos al final. Hola, soy Daniel. Y la consulta que quería hacerle es muy puntual a lo que dijeron. Una pregunta para vos, que el nombre del documental en el que trabajaron ustedes. ¿Sí? El nombre del documental, el primero que mencioné, sí, Historias de un mundo invisible. Gol. Las realizadoras son Florencia Facioli y Leticia Soust. ¿Y se encuentra en internet? Se encuentra en la biblioteca de la Universidad Católica. Puedes ir y ver una copia, ver en el momento la película. Podríamos verla ahí entonces. Sí. Bien. Y la otra pregunta era para ti, con tu proyecto de Villa Azul, si tuvieron financiamiento y cómo fue por ese lado. No, cuando yo lo empecé a hacer, yo trabajo mucho en el mercado discográfico y tengo un mini estudio, digamos un estudio chico que hice en mi casa, en el fondo de mi casa, y he grabado discos y se hizo ahí puntualmente. Cuando el proyecto empezó a avanzar, se empezó a acercar gente, más que nada en apoyo, ¿no? O sea, Rubén Rada me dio el estudio que tiene él acá en Montevideo, entonces grabamos muchas cosas en el estudio de Rada. Al principio la búsqueda de apoyo fue muy complicado, fue muy complicado. Principalmente creo yo porque no había un entendimiento de cuál era la idea. Son canciones para que los niños hagan actividad, qué bueno. Está bueno, sí, dejarnos en la carpeta ahí, claro, explicar en una carpeta, eso era medio difícil. Después que el proyecto tuvo como una visibilidad más grande, y ya hubo como bueno, ¿por qué no? Una cercanía más grande. Después que salió y fue como una explosión, sí, se acercó todo el mundo. Impresionante, fue de interés presidencial, de interés ministerial de no sé cuántos ministros, y de la ANEP lo recomendó para utilizar en las escuelas, se declaró de interés de los restaurants. En realidad, sí, todo, la Western Trailer lo declaró me parece fantástico. El único apoyo económico que tuvimos fue de Agadu, que la directiva de Agadu, porque en la directiva está Jorge Nasser y algunos que participan del disco, se enteraron del proyecto, se enteraron cómo lo estábamos haciendo medio hacia pulmón, y me dijeron, ¿precisás algo para pagar? Y digo, mirá, precisaría unos pesos para darle a la gente que va a grabar una nafta, un boleto, y yo qué sé, y nos apoyaron los miles de pesos. Fue el único. Ahora sí, hay una historia de hacer un segundo y ya todo el mundo, sí, vamos a apoyarlo en lo que precise, tenés el banco a disposición tuya. Pero al principio es muy difícil conseguir un apoyo. Sí. Un aspecto nomás que me llama mucho la atención es como que nadie quiere tocar ese dinero. O sea, es como que es dinero manchado si vos generás algún tipo de proyecto sustentable económicamente que vincule temas que tenga que ver con accesibilidad. Porque el impulso, quizás porque los impulsos iniciales provienen mucho de las familias y de las personas que afectivamente están vinculadas al tema, tiende al voluntariado. Pero eso no es sostenible como fórmula. No se sostiene, se agota la gente. Entonces,
Pero, ¿qué pasa? Cuando intentas generar algo con una lógica económica, viene ese prurito de, ay, no, ¿viste? Porque de vuelta, no, esto es dinero. No tiene por qué ser. O sea, ¿me explico? O sea, vos no estás esclavizando a las personas con discapacidad. Tú estás generando contenidos de determinadas características. O sea, hay que activar todo el sistema. Y en el financiamiento hay un tema ahí que no es menor, ¿eh? De todo el mundo quiere salir en la foto cuando sale bien, te ayuda, pero no quiere tocar nada. Y eso después genera problemas de sustentabilidad a largo plazo. Vos tenés que formar gente y tener gente que pueda laburar de eso y encontrarle un sentido, porque qué lindo el trabajo que además de darte de vivir, te alimenta y te da un sentido a tu vida. Perdón, porque quería aportar un poco a lo que dijiste, que está buenísimo. A mí me pasó particularmente con Villa Azul, ya lo conté con lo de Bizarro, pero yo, por ejemplo, nunca quise ganar una moneda con Villa Azul, pero por una decisión propia mía. No porque pasara por ahí, perdón, sino porque por el mismo caso de que en casi ningún lugar de lo que se promociona o se habla de Villa Azul aparece mi hijo, porque él nunca me dio la autorización para esto. Yo no sé cómo él va a tomar esto de adulto, cómo él va a ver Villa Azul, cómo él va a ver... Creo que es mi único jurado él. Entonces yo no me gustaría, y lo hice así yo, para no tener una conversación con él a los 30 años, me diga, vos papá ganaste plata diciendo, y sí lo sentí yo así. Pero no me pasó con el resto. O sea, yo le decía, este es tu trabajo y esto lo tenés que generar. Eso nace de un lugar tan oscuro que tenemos nosotros como sociedad, que es rarísimo, y que pasa con la gestión del arte, que pasa con la gestión de la discapacidad, que es tremenda. Por ejemplo, no tenemos ningún prurito en entender que una persona que patea una pelota de fútbol gane millones por minuto. Lo aplaudimos y lo admiramos. Nos parece fantástico. Nadie lo cuestiona, nadie está señalando a este hombre. Es más, si el tipo regala 5 pares de campeones a la tercera divisional de Cerro, nos parece genial. Pero cuando un artista gana dinero, o cuando una persona dedicada a la cultura gana dinero, no estamos hablando, porque creo que entre ser un muerto de hambre y lucrar hay un ámbito, una gama de grises enorme. Digamos, cuando la persona puede mantener a su familia, cuando la persona puede tener una casa, puede vivir dignamente con su trabajo cultural, es un tipo que se vendió. Es una persona que trazó con el sistema, que no sé qué. Es un doble discurso rarísimo. Aplaudimos que al príncipe o a Mateo o a una cantidad de gestores culturales que murieron totalmente en la pobreza, los aplaudimos y cuestionamos nuestra sociedad porque esa persona murió en la pobreza y porque esa persona no fue apoyada. Y cuando una persona de esa misma generación hoy en día sí triunfó porque no tiene esa bohemia, o porque realmente se dedicó a trabajar, o porque tomó otras decisiones, es un pecero. Este es un pecero, este es horrible. Cuando nosotros traemos a alguien que viene a cantar en un asado gratis y no nos cobra nada, es un crack. Si nos quiere cobrar, está mal. Si un productor audiovisual quiere cobrar, es un pecero. Hay un doble discurso muy raro ahí. Y sin embargo acá, no se puede vivir en este país de esto. No se puede gestionar cosas para discapacidad porque no hay apoyo. El primer apoyo tiene que ser de vos. Vos tenés que contratar al músico, vos tenés que pagarle al realizador audiovisual, vos tenés que pagarle al que al que hace el trabajo, entender que es un trabajo. Y también pasa un poco eso que decís. A mí lo que me costó lograr que la gente me cobrara, pero porque yo entendía que pasaba eso, que si no, no era sustentable. Yo iba a sacar un disco por un sello discográfico y yo sé que si el sello no gana algo, a los 2 meses me dedico al otro disco que sí le da y quiero que estés arriba de este disco, quiero que lo difundas, quiero que trabajes con él. Quiero que hagas un audiovisual bien trabajado y yo sé que necesitas restarle tiempo a otros trabajos para estar sobre lo que yo te pido. Entonces tenés que mantener, tenés que pagar la luz. Vivimos en este sistema, ¿no? ¿Y otras preguntas por allí? Sí, yo llegué un poquito tarde igual con la chica, que ella... Yo voy a lo práctico, me parece recontra interesante toda la charla que están dando ustedes y todo enriquece. Nosotros tenemos un establecimiento productivo e incorporamos un módulo temático, ¿no? Donde nuestro tema es biodiversidad y producción. Cómo podemos producir y cuidar y cómo podemos cuidar y producir. Entonces, yo cuento una experiencia nuestra, porque lo difícil de nuestras cosas es promocionar. Entonces yo lo voy a mirar todo lo que usted está planteando desde el punto de vista comercial. Le pido por favor que hable un poquito más lento. Hay un software que interpreta las palabras y salen los cartelitos. Ese es más fácil.
Perdón, porque yo tengo otro mundo que es la electrónica. Y entonces lo voy a plantear desde un punto de vista de interés, ¿no? Nosotros, es dificilísimo para nosotros promocionar nuestra propuesta, dificilísimo. Entonces un día apareció alguien ofreciéndonos hacer algo para ciegos. Entonces yo la agarré al vuelo y digo, esto es maravilloso. Un recorrido para ciegos. Tenemos montes nativos, cosecha de fruta, impresionante. Conseguí notas en El País, conseguimos la presentación, salió una nota en Canal 12. El día que hicimos la demostración, conseguí un ómnibus con la gente del bus turístico, que es gente amiga. Fueron los ciegos, unos amigos de los ciegos y 3 personas. No dio ninguna bola. Cuando se hizo eso, hicimos las rampas, hacemos paseos para gente en silla de ruedas, metemos a la gente en silla de ruedas hasta dentro de los montes, como un sistema de responsabilidad social. Invitamos muchas veces a emprendimientos con chicos down o con chicos que tengan determinado tipo de problemas. Pero lo difícil es que nos sentimos completamente solos en eso. A mí me interesó hoy venir acá. Digo, yo estoy tratando de hacer todo lo que puedo por la inclusión, porque la inclusión no solamente con la gente de raza o con la gente por problemas de sexo. La inclusión, yo hay una cosa que digo, capaz que es un concepto mío, nosotros hablamos mucho de biodiversidad, ¿no? Y uno le dice la palabra biodiversidad, entonces yo haría una pregunta, a ver, de todos los que están acá adentro, y eso lo pregunto en serio, que levanten la mano los que saben qué es biodiversidad. De a uno. ¿Vieron? Estoy nerviosa. Me da miedo levantar, mira si me equivoco. Que le da miedo levantar la mano, mira si se equivoca, dice Natalia. No, porque cuando uno dice la palabra Coca-Cola, se le mete una imagen de Coca-Cola dentro del bocho. Pero cuando uno dice la palabra biodiversidad, no se le mete nada dentro del bocho. ¿Y saben lo que es biodiversidad? Diversidad de vida. Bien sencillo. Y en la diversidad de vida está el down, está el no down. Hay un grupo social del cual estamos excluidos totalmente. Nosotros los altos, ni taxi tenemos, ¿no? Entonces, hay que incluir a todo el mundo. Y nosotros queremos participar en la inclusión, pero nos falta apoyo y nos falta promoción de los que queremos incluirnos. Porque es muy fácil hablar, pero es muy difícil, porque yo puedo planificar cómo voy a arar un campo, pero hasta que no meto el tarado dentro de la tierra no lo aro, ¿no? Entonces, no sé, yo vine en esto, nos queremos involucrar con todo lo que sea esto, queremos apoyar todo pero no sabemos cómo. Yo puedo, sí, claro. capaz que comentarte porque... Muchas gracias. Capaz que estoy en esa línea, en haber armado un emprendimiento, en ser una empresa, soy una SRL, soy una empresa que lleva... Por eso, creo que estamos en sintonía, más que gestora cultural, creo que tengo las responsabilidades de una empresa, como la que soy jefa, soy patrona, estoy a veces participando en un espacio radial donde hay alguien del PIT-CNT y yo voy como empresaria y soy como la mala. Es como, y es muy difícil, yo te entiendo porque es muy difícil. Nosotros cuando implementamos el sistema de amplificación para personas sordas, los primeros 2 espectáculos, las 2 primeras veces fueron muchas personas sordas y después poco a poco dejaron de participar, ¿no? O en el horario donde nosotros trabajamos más temas de inclusión, que es el horario de la tarde, hay mucho menos público que en la noche, cuando mucha gente me dice, oh, qué bárbaro que hay gente con discapacidad trabajando y qué bárbaro esto, qué bárbaro otro. Pero creo que eso es muchas veces lo que nos toca a los empresarios, ¿no? El estar convencido de ciertas apuestas, sostenerlas, ¿no? Creo que él hoy lo decía por una charla previa que habíamos tenido, ¿no? Cuando mucha gente te dice, che, qué bárbaro, tenés que seguir adelante con esto y tenés que seguir metiendo... y mi esposo me dice, sí, pero que vengan ellos a levantarse cada vez que suena la alarma, que vengan ellos a atender los proveedores, que vengan ellos allá, ¿no? Cuando uno no sé qué acaso entonces, nosotros somos 2, que estamos a pulmón con todo esto, y es difícil sostener un emprendimiento en Uruguay. Lo que decía hoy, es difícil porque se evalúa una empresa como las de ustedes, me imagino como cualquier otro productor rural, el mío es un boliche, y encima como se llama Calima Boliche,
cada inspector que viene me pregunta cuándo empieza el baile. Le digo, pero no hay baile acá. No, pero se llama boliche. Bueno, mi papá, que tendría 91 años, iba a acordar al boliche y seguro que él no bailaba, ¿no? Pero como esa cuestión de que hay un prejuzgamiento sobre ciertas empresas y que es difícil de sostener empresas en este país, sin lugar a dudas, cuando pertenecemos a familias laburantes o no pertenecemos a cadenas de grandes empresas. Creo que en mí lo que va es que estoy convencida de lo que quiero hacer y que la quiero pelear y a mí me interesa el tema de la inclusión más allá del boliche. Yo no soy bolichera, siempre lo digo, a mí no me interesa tener un boliche por tener boliche. A mí me interesa tener esta experiencia y llevar adelante esta experiencia. Y tiene costos grandes para humanos y económicos. ¿Hay alguna otra consulta más? Natalia, ¿quieres decir algo más de esto? Podría, si me dejan. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? ¿Cortamos? Algunas pistas que se me ocurren, no tengo respuestas, pero se me ocurren algunas reflexiones. Claramente hay un tema demográfico, hay una realidad de volumen de personas numérica, concreta, de la cantidad de gente que podría querer consumir ese producto si es que está diseñado exclusivamente para ellos. Y eso hace que sea muy difícil generar como espacios muy puntuales. Por eso el desafío es pensar instancias inclusivas, porque la persona con discapacidad no tiene por qué reunirse solo con personas con discapacidad e ir a ver espectáculos o eventos o actividades o propuestas para personas con discapacidad. Quiere reunirse con otro tipo de personas, con todo tipo de personas, y quiere poder disfrutar en las mejores condiciones. Entonces, si vos le decís, pienso en audiovisual, que tal día, en tal cine, en tal horario, está tal película accesible, si a mí me dicen eso, yo, todo bien, pero no sé si voy. ¿Se entiende? Porque no es así como elijo cómo pasar mi tiempo. Me gestiono mi tiempo de otra manera. Entonces, cuando a veces en el afán de lograr la sustentabilidad se hacen propuestas muy de nicho, encima que somos un mercado pequeño, el nicho no se vuelve sustentable. Por eso hay que pensar en el rediseño de esa propuesta y que esa propuesta incluya a otras personas para que pueda ser sustentable. Pienso que ese es uno de los caminos que hay que transitar si queremos realmente que este espacio, este tipo de espacios se sostenga. Y sí, sin duda que hay como una vocación y una decisión, pero me parece que hay un tema de diseño de la propuesta, por la lógica luego del consumo cultural. ¿Qué simplificará? Lo que ella quiere decir es que no hacer las propuestas para... Solo... Espera un segundo que conseguimos un micrófono. Que no hay que diseñar solamente para personas ciegas. Yo no puedo hacer una proyección solo para personas ciegas. Que no hay cantidad suficiente de personas ciegas en este país para justificar una frecuencia semanal de 3 horarios, a ver si estoy lográndolo, de 3 horarios o de un horario semanal en 3 salas de esta ciudad. Y si vos me decís a estas personas ciegas, le decís que tal hora, tal día tiene que ir, bueno, su vida quizás se expresa de otra manera y no tiene ganas de ir a ese horario. Bien, tomo nota. Trato de incluir más ejemplos. Ok, perdón. Vamos a hablar de algunos así. ¿Está bien? Okay. Buenísimo, con los ejemplos ayudamos entonces. Y lo mismo para una persona sorda, si haces algo muy específico. La persona ciega quiere ir con su familia al cine, sus amigos, con su novio, su novia. Esa persona, ese otro, no tiene por qué ser ciego. Y no tiene por qué querer fumarse una película con audiodescripción. Y está en su derecho. Entonces está buenísimo hacer una función integrada. Que la persona ciega tenga los auriculares o su propio celular y vea la película con la audiodescripción. Y su novio, su novia, su amigo, su primo, esté al lado disfrutando la peli como es originalmente. Claro, si yo le digo a Movie que tiene que ir a una peli solo para personas con discapacidad en una sala de 200 personas, no la llena, no hay cantidad suficiente y no se van a reunir en ese horario. No, además lo marginas.
Vamos con la siguiente pregunta y... Yo tenía una pregunta y me quedé pensando en el tema de los recursos y eso que estaban hablando y el tema del apoyo familiar. Bueno, vos conoces a Rada o a esa gente así re famosa y ella capaz conoce a alguien y capaz que ella conoce a alguien. Mi nombre es Carolina y trabajo en una escuela y hacemos inclusiones en la medida que las podemos abarcar. Y lo que nos encontramos es que siempre depende de la familia, ¿no? Está el nuevo decreto, ahora hace poco, hay circulares de primaria que también lo piden, pero sigue dependiendo de la familia. Depende de a quién conocen, de qué recursos económicos tienen, sin duda, pero además qué recursos emocionales tienen, qué apoyos, digamos, psicológicos tiene, porque hay que pelearla y hay que bancarse una cantidad de cosas. Sí, hay pila de estos decretos que no se pueden llevar a cabo porque vos vas a muchos colegios de Montevideo y desde la puerta te dicen no tomamos así, ni que entres. Entonces, en ese sentido querías preguntarles ¿en qué medida ven avances en cuanto al acceso a recursos de tipo económico o de apoyo para las familias? Porque se han visto avances en la legislación, pero ¿en qué medida ustedes, en la experiencia de ustedes, han visto avances en cuanto a los recursos para las familias que después den la libertad de poder elegir, como decía Natalia, ¿no? Que den la libertad de elegir, a qué recurso recurro y a dónde voy cuando me pinte, como hacemos todos nosotros. Esa era la pregunta. Yo, primero, me gustaría decirle una cosa a él, que en realidad me parece que está buenísimo lo de la publicidad y todo, pero siempre las cosas, y más que creo que entiendo por qué lado va tu trabajo, siempre las hacemos, aunque sea para una persona. Yo, por ejemplo, hice un disco para mi hijo. Y moví todo el ámbito musical uruguayo para hacerle un disco a mi hijo, y si un padre con un hijo lograba comunicarse como yo me comuniqué con él, ya estaba. ¿Entendés? Y me sentí feliz con eso, y apunté a ese lado. Yo lo hice, como decía al principio, ¿no? Tocando la guitarra, quería compartir una herramienta que yo usaba con mi hijo con discapacidad que me sirvió. Y yo le decía a mi señora, le digo, si realmente un padre logra lo mismo que yo logré con Antonio, que lo abrace y que le dé un beso, yo ya soy un músico feliz para el resto de mi vida. Después tuvo todo un apoyo mediático porque no se sabe por qué, porque calzó, no sé, porque calzó en un lugar que no había, o porque entonces a los diarios le pareció prensable la historia, o yo qué sé, y la empezaron a hacer, y yo empecé a ir a una cantidad de notas, y yo qué sé, pero yo nunca me lo esperaba eso, por ejemplo, ni me imaginé que iba a ser 8.000 millones de notas, y nada, y se dio, y bueno, fantástico, y lo aplaudo. Y a veces viene gente ahora y me dice, ay, Villa Azul, platino, y doble platino, y frififi, y toque. Sí, a mí me emocionan 3 cuentos de padre, eso es lo que me emociona. Hasta el día de hoy los leo, los tengo impresos, y los leo, cuentos de padre que no... ¿Viste? Una madre que me dijo, mi hijo nunca habló, y un día estábamos en la cama y nos despertamos y con 7 años nos cantó una canción de Villa Azul. Todavía lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas. Y a mí todo el resto me importa un carajo. Y eso es lo que tenés que pensar vos. Vos hacés lo que vos hacés por algo, porque lo sentís. Y porque creés que hay un mundo mejor y más sustentable que este. Y si van 2, fantástico, loco. Ya está. Y si no tenés prensa, ¿qué te importa? Y si mañana viene la prensa, buenísimo. Yo te explico, o sea, que yo sé que se requiere que el mundo conozca tu caso, pero hay miles de casos así, millones en toda América. El mundo debería conocerlo y no saber la vida de Mónica Gallo, o saber ¿entendés? Otras cosas, o qué hizo Ricardo Ford. Hay un desbalance en la información, pero así es el mundo. Entonces debemos pararnos un poco en la satisfacción personal que yo sé que vos tenés, y que estaría buenísimo que se difunda más, y yo me pongo a tu disposición para hacer lo que pueda, pero creo que es importante siempre esa satisfacción de llegar a 1 o 2 personas, de lograr una revolución en 1 o 2 personas. Perdón, quería decir eso nada más, que fue como mi pensamiento. Estamos medio cortos de tiempo, te agradezco si le responden sí. a ella y ya... Cortito, un poco lo que dije yo al principio, no llega mucho a las familias, no hay una verdadera inclusión. La verdadera inclusión sigue siendo parte de voluntades.
Esa es la realidad. Son voluntades. Voluntades de familias, voluntades de personas, voluntades de instituciones, voluntades de gente dueña de boliche, voluntades de personas que hacen audiovisuales, voluntades de músicos, voluntades. No hay realmente una conciencia social, no hay realmente una fiscalización que obligue realmente a que esa exclusión se haga. Yo agradezco a todas las personas que lo hacen con su voluntad. Cuando me encuentro una maestra, cuando encuentro un colegio, que gracias, loco. Yo sé que vos estás peleando contra un molino enorme y yo desde mi humilde lugar te quiero agradecer, para que sepas que hay gente que valora tu lucha, porque son pequeñísimas luchas enormes que hay por todos lados. Para mí sigue siendo parte de eso. Hay muchas directivas, muchos protocolos, ya lo sabemos, están. Pero si uno no los hace, no los hace. Esa es la realidad, lo tenés que hacer. Las familias pelean solas. Muchas veces las madres pelean solas, la mayoría de las veces pelean solas las madres, porque hay mucho abandono paterno, hay mucho hombre y quedan solas. Y la madre tiene que lidiar con su hijo con discapacidad, a veces con otros hijos y a la vez con el mundo, y con la escuela y con la sociedad. Y es difícil. Esa es como mi opinión. En esta mesa de discusión me gustaría una reflexión final de ustedes antes de... Justo te di el micrófono, agarraste el micrófono en el momento justito de la reflexión. Yo creo que además el acceso al cine, el acceso a un boliche, el acceso a la educación, en el tema de discapacidad, además tiene el corte de sector social. No pensemos que en una escuela de un contexto de pobreza crítica hay inclusión posible o hay opción de pensar a qué película voy, porque ni siquiera está pensado que vayan al cine, ni siquiera está pensado, ¿no? Yo por otras cosas trabajo en Canelones, que están cerquita, Canelones departamento, y bueno, ni pensemos que personas con discapacidad, niños o niñas con discapacidad tienen acceso a mínimo sector de cultura, de circuito cultural, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar convencido de lo que hace. Como dice ella, también hay que pensarlo en términos de mercado. Creo que sí hay propuestas que si son accesibles, si son inclusivas, tienen un potencial mercado para los gestores culturales, tienen un potencial mercado muy importante. Porque si se arman propuestas que sean inclusivas, ni que hablar que es esto, a todos nosotros nos gusta ir a más de un lugar, seremos habitué de un boliche, pero nos gusta hacer una recorrida. Bueno, a todos los demás jóvenes también les pasa, a todos los demás adultos también les pasa, no tienen ganas de ir a comer todos los días la comida a Calima o ir a escuchar los pools. Entonces creo que hay un sector que no está explotado. Pero sí creo que uno tiene que estar convencido de lo que hace, que tiene que ponerle cabeza, que tiene que pensar las cosas de otra lógica. Creo que tenemos que pensar desde la perspectiva del artista con discapacidad, yo eso lo reivindico. Las personas con discapacidad no son las pasivas que van a recibir el espectáculo. Hay que pensar en que hay actores ciegos, que hay actores sordos, que hay músicos sordos, que hay músicos ciegos. Bueno, cuál es la posibilidad que tienen de acceder a los distintos espacios, a los diferentes escenarios, sin ser el raro del lugar, ¿no? Porque qué banda bárbara la que tiene alguien que anda en muletas, qué bárbara banda, no, eso me parece. Y para retomarlo es muy difícil ser empresario en este país. A los gestores, por favor, pónganse en la cabeza de los emprendimientos, también de los emprendedores. ¿Cuántos músicos facturan para un empresario? A mí nunca un músico me dio una boleta sobre su espectáculo y yo, por ejemplo, eso lo tengo que rendir, por ejemplo. Nunca está pensado cuando vienen los gestores. Yo tengo un espectáculo, el caché es tanto, ¿no? Eso también piensan los muchachos cuando lo hacen. Pero creo que uno tiene que estar convencido de lo que hace. Hay público que necesita estos espacios y la gestión cultural es difícil en este país. Sépanlos de entrada, ¿no? Se ha dicho mucho hoy
de manera más concreta, de manera más abstracta, pero se ha dicho mucho y hemos planteado como múltiples problemas y conflictos, pero no me gustaría que el mensaje final sea, bueno, se nos viene una tormenta, es horrible el panorama. Es difícil, pero como también se mencionó hoy, hay un montón de iniciativas que hay que lograr unificar. Estamos en un proceso de cambio, hay estrategias posibles para lograr que esos procesos de cambio se vayan dando, a impulso de personas que tienen un compromiso vocacional altísimo y a impulso de posibles profesionales que se dediquen a esto también. Como dije, yo vengo un poco en representación de la universidad y es a lo que nos dedicamos y esa es la misión que tenemos y en lo que creemos. Creemos que el mundo se puede ir cambiando, o por lo menos tratamos de cambiar el mundo desde este lugar, que eso no invalida que haya otras personas con otras misiones. De hecho, contamos con que existen. Nosotros tratamos de incluir en materias concretas sobre este tema dentro de la currícula, o sea, volverlo parte del proceso de trabajo profesional. Ese es el salto al que nosotros aspiramos. De vuelta, nuestra relación quizás es de otro tipo con el desarrollo de esta área, pero tiene que existir, porque si no, siempre termina siendo a pulso de voluntariado. El voluntariado tiene un techo real. Entonces, hay que combinar cosas, no hay que cerrarse, hay que combinar, hay que pensar sistemas mixtos en donde puedan existir iniciativas particulares, o sea, en clave de voluntariado, y también iniciativas productivas profesionales, ¿no? que desarrollen y amplíen la situación. Eso es lo que necesitamos, cantidad de gente haciendo cosas, que cosas pasen y eso cristalizar en propuestas integrales. Y una cosa que quiero decir, hablamos de mercado, hablamos del diseño de determinados productos y todo. Nosotros participamos muy seguido de mecanismos que piden nuestra opinión sobre los productos que consumimos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes han contestado algún tipo de encuesta y demás en los últimos 7 días? Desde un iconito en una app, ¿no? Lo hacen, ¿verdad? ¿Sí? Lo hacemos todo el tiempo. Y creo que a veces cometemos el error que cuando pensamos con personas con discapacidad, les hacemos el contenido que nosotros creemos que les puede gustar. Y entonces nosotros una de las cosas que estamos trabajando en distintos proyectos es, en nuestro equipo tienen que haber personas de todo tipo, incluidas personas con discapacidad, y tenemos que generar insumos, informaciones para orientar bien esos procesos de diseño de las películas, de las rutas, de las autoguías, de todo lo que estamos haciendo. Al igual que cualquier otro producto, cualquier otra obra, pide un feedback. Y creo que a veces el paternalismo que a veces tenemos también se expresa en eso. Nosotros le diseñamos la actividad a la persona con discapacidad. Le diseñamos lo que nos parece que puede ser educativo, formativo, estimulante y demás. Y tenemos que ver que eso también tiene un techo. Tenemos que investigar, tenemos que incluirlos en los mecanismos de producción de contenidos si queremos profesionalizarlo. Y perdón, pues es mi discurso, quizás no es tan empático, o sea, como otras cosas, pero es honesto, es genuino y es sentido. Pero es así, hay que incluirlo, hay que incorporar en los procesos de trabajo profesional la información sobre los gustos de las personas con discapacidad, los intereses segmentados entre partidos, en edad, en sexo, igual que cualquier otra persona. Y ahí ir diseñando cosas. En lógica productiva tradicional, si después quieren procesos artísticos es otra cosa, más 100% artístico. Pero bueno, mi mensaje es de esperanza, nosotros por lo menos estamos trabajando en eso y estamos tratando de formar generaciones de personas que incluyan estos temas en su práctica profesional actual. Y bueno, queremos colaborar un poquito con el cambio. No, yo cortito nada más, resumir un poco lo que hablamos con ella. Creo que tiene mucha fama las revoluciones como magnánimas, como de un hombre que va a pelear y en 2 años logra un cambio radical, que a veces en general esas revoluciones parecen muy buenas, pero a la larga terminan siendo un cambio de cara de lo mismo. Los verdaderos cambios sociales, y me quiero parar en lo que dice ella, son muy complicados, son muy difíciles. Los cambios culturales son muy difíciles, son muy largos, ¿no? Abolimos la esclavitud de un día para el otro y dejamos y aceptamos a los negros, son iguales. No, todo este proceso llevó un tiempo muy largo, todo lleva un tiempo muy largo.
Y también a veces pensamos que el Estado es una especie de semidios, que el Estado debe hacer algo. ¿Viste? Como que pensamos que el Estado es un ente que está mirando todo y que como el Estado no se da cuenta de esto que está acá. Y el Estado debe ver, y el Estado es una cosa enorme, que ya es demasiado enorme y demasiado cara, y que la pagamos todos día a día, y que tiene millones y millones y miles de distintos despachos y distintas... Voy a hablar más lento, perdón. Distintas cosas, y es muy difícil, es muy burocrático. Y yo creo que los cambios y las revoluciones deben venir de cada una de nuestras voluntades, de las voluntades, de pequeñas microcélulas que hay en nuestra sociedad que hacen cosas, como Matrix. Hay toda una cosa loca y un tipo viene y saca uno que es el elegido, y ese uno saca otro y el otro saca otro. ¿Te gusta mi comparación cinematográfica? Yo sé que no es Kurosawa, pero bueno. Pero en realidad lo que tiene que ver es un poco eso. No pensemos en que ayudemos a una persona. Muchos de nosotros hemos signado nuestra profesión y nuestra vida porque tuvimos un profesor que nos enseñó una cosa y que era un gran tipo, que nos mostró un mundo, que si ese profesor hubiera sido un mal profesor, ese mundo no lo hubiéramos visto. Ese profesor, que probablemente esté en su casa jubilado pensando que no hizo nada, forjó una persona que quizá forje otra persona y que quizá esa otra persona cambie el mundo. Nunca lo sabemos. Entonces por eso es tan importante el ayudar al de al lado, el pensar, por más chiquito que nos parezca. Nos parece chiquito, estamos acá hablando, somos poquitos. Y yo sé que todos acá somos un grupo de individualidades que estamos haciendo cosas. Si no, no estaríamos acá. Estarían mirando la tele. Entonces, cada uno de nosotros, lo principal que yo le quiero transmitir como mensaje es que no aflojen. Nada más. Porque es bravísimo estar peleando contra esos molinos. Y todos pensamos que somos el único que estamos peleando contra ese molino enorme, que nos está ganando y que estoy solo. Yo, ¿y por qué sigo peleando? No, loco. La gracia de la vida es esa, pelear solo. Y no estamos solos, somos un montón de peleadores. Yo les quiero cerrar con una pequeña reflexión mía, personal. En todos esos viajes que yo les contaba, a mí lo que más me gusta es escalar montañas. Con mi señora escalamos montañas en Bolivia, en todos lados, subíamos. Y la gente no entiende ese concepto. La gente te dice, ¿te gusta escalar? Sí. ¿Y cuál es la gracia de escalar? ¿Qué hay ahí arriba? Nada. Es un lugar horrible, es una punta fría donde la única opción es bajar. Pero la gracia es esa, escalar, ¿entendés? Llegar y hacer... y bajar. ¿Y ahora cuál subo? Esa. Y no precisás que te filmen, ni que te saquen fotos, ni que haya prensa, ni nada, es para mí. Y le gané a la montaña. La vida nuestra no difiere de una ameba o de una ballena azul o de cualquier ser vivo de este planeta. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero salvamos la especie y nos fuimos. Esa es nuestra vida, como la de todo ser vivo de este planeta. Todo lo demás es colorete. Bueno, disfrutemos de ese colorete. Esa lucha día a día es la que hace la vida propia. Es la que nos hace sentir vivos. Todas las veces que usted quiera, señora. Y la voy a invitar a comer asado y a lo que usted quiera, conmigo y a guitarreada y lo que usted quiera, lo vamos a hacer. Algunas cosas no, porque mi señora no me va a dejar, pero... En Anatema justamente buscamos eso, de escalar juntos esto y poder poner la discusión sobre la mesa. Fabián Marquicio, Paula Intablián, Natalia Spazandín, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir en este ciclo de Anatema, que pueden obtener toda la información en anatema.com.uy. En las siguientes 2 mesas de discusión se pueden también anotar por allí. Lo próximo será el jueves 25 de mayo, un recital con 2 bandas aquí en la sala Hugo Balso, 2 bandas en vivo. Y lo siguiente va a ser una mesa de discusión el 15 de junio, donde se va a hablar sobre producción
producción cultural 2.0, industrias creativas y modelos solidarios, y en julio va a haber otra mesa, el 19, sobre estrategias de comunicación para proyectos colaborativos. Así que los invitamos a todos a formar parte de las siguientes. Van a poder conversar un ratito más con los oradores que se quedan por aquí, por si tienen alguna otra consulta para hacerles. Muchísimas gracias y los esperamos muy pronto.